Buenas noches, buenas noches. Hola, hola. Buenas noches, padre. Juan Jaime, ¿cómo estamos? Bien, ¿y tú? Muy bien, gusto saludarlo y a los otros padres, buenas noches. Bueno, pues aquí les pido disculpas porque el Zoom se me estaba actualizando y como que no se quería bajar rápido. Bueno, pues entonces, ¿qué dices? Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias al Señor por esta reunión, le damos gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos para estar compartiendo como hermanos sacerdotes. Le damos gracias a cada uno de los hermanos que está conectándose. Le pedimos, Señor, que nos bendiga, nos guarde, nos proteja, bendice a Jaime, bendice todo este compartir que vamos a tener. Y hoy que estamos celebrando el Día del Sacerdote, regálanos tu gracia y tu bendición. Acompáñanos siempre, el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Padre, feliz Día del Sacerdote. Yo creo que a todos ya los felicitaron, ¿cierto? Desde Argentina hasta Canadá. Felicitaciones Claro, a todos. muchas gracias, padre, igualmente. Claro, Padre Felipe, ustedes allá en México, a Monterrey, a toda esta gente por allá que tanto los recordamos y los queremos mucho. Sí, muchas Salud gracias, padre. y bendiciones. Bueno, pues aprovechemos el tiempo a todos, al saludo, Padre Fernando, Padre Jorge, Padre Genio, bueno, a Felipe, a todos y los que se van a estar conectando ahí enseguida. Por aquí les quiero presentar a Felipe Londoño. Él está ahorita, vive en Houston. Y él esto, pues es un predicador católico y bueno, lo hemos invitado esta noche para que nos acompañe, nos comparta un tema para todos nosotros. Ustedes ya revisaron el título del tema. Recordémoselo, el Lidiando tema, con la frustración. ¿qué? ¿Cómo se llama? Lidiando con la frustración. ¿Cómo lidiar Lidiando con con la la frustración? frustración. Listo. Felipe, ¿puedes aumentarle un poquito al micrófono o algo así? Sí, padre, me llamo Jaime, pero voy Jaime, a mirar cómo, cómo logro bienvenido. aumentar el micrófono a esto. A ver, yo miro. A ver, un poquitico, no sé si con Voy los a otros. mirar. Ahí. Padre, ¿ahí cómo se escucha? Y ya, mejor. ¿Mejor? Sí, mejor. Perfecto. Mejor. Listo. Jaime, pues cuéntanos quién eres y sus micrófonos son suyos. Gracias, padre. Un saludo muy especial para ustedes que son quienes Dios les ha encomendado el cuidado de las almas de las personas y hoy en este día los honro y les doy gracias por esa labor que tanto necesitamos, que nos genera esperanza y paz a todos los que queremos buscar y caminar con Dios. Entonces, primeramente, eso. Lo segundo, mi nombre es Jaime Londoño, yo soy psicólogo, soy psicólogo de la Universidad San Buenaventura en Medellín. Primero estudié comunicación social. Y bueno, me metí en la psicología porque desde hace un tiempo trabajé con jóvenes, ya hace varios años, y la necesidad de tener herramientas para poder trabajar con ellos. Alguien me dijo que si iba a estudiar psicología, se me iba a acabar la fe. Entonces yo dije que si se me acababa la fe, pues realmente no tenía nada. Y lo que encontré fue que la psicología tiene herramientas, puede definir muy bien muchas cosas, pero es asombroso cuando una persona logra conectarse con Dios porque en medio de sus problemas, dificultades, adicciones, logra salir mucho más rápido que con cualquier técnica de psicología. Entonces, cuando logramos hacer una integración entre la ciencia y la fe, la razón y la fe, que la iglesia de alguna manera siempre ha llevado esas dos realidades, visión de la realidad en conjunto, pues vemos una integralidad en el ser humano. Desde hace muchos años hablo con jóvenes, predico a jóvenes. eh, Mi labor ha estado muy encaminada en un inicio hacia los jóvenes, pero hoy con familias y matrimonios. Junto con mi esposa, en los Estados Unidos tenemos una fundación y trabajamos con matrimonios. Tenemos un proceso, un proyecto que se llama Conectados y busca restaurar los matrimonios muy enfocado obviamente desde las periferias.
matrimonios que no están muy cerca de la iglesia o que uno está y el otro no está, en fin. Esa es como nuestra labor en este momento y obviamente con nuestro carisma que es lograr integrar la fe y la ciencia, la psicología y la espiritualidad. Entonces vamos a hablar de un tema que, a ver, yo creo que nos toca a todos y lo vamos a enfocar desde dos ámbitos. Uno, porque yo sé que en la labor pastoral ustedes escuchan muchas personas y me doy cuenta que hoy la humanidad siempre, pero digamos que después de todo esto de la pandemia del COVID, ha dado tantas vueltas, las realidades, ha cambiado tanto el panorama, la política y tantas cosas que la gente tiene un sentimiento de frustración y logra o busca quizás a través de caminos políticos, caminos de inmigración, caminos de, no sé, de lo que sea, de drogas, de divorcio, de lo que sea, lidiar con la frustración que están experimentando, que yo digo, desde mi parecer, que está generalizado. Es decir, que no se encuentra localizado en un país, en una ciudad. Creo que es algo que está globalizado, la desesperanza, la frustración. Entonces, desde esa óptica uno dice, bueno, y uno como, primeramente, uno como servidor de Dios, ¿cómo lidia uno personalmente con la frustración? Pero también uno cómo ayuda a otras personas con la frustración. Y sé que en su labor pastoral, pues eso es algo del día a día. Nos vamos a centrar, les propongo que nos centremos en un texto que me parece fabuloso. Eh, Me parece fabuloso porque aquí en Estados Unidos, yo vengo de Miami, actualmente estoy en la ciudad de Houston, Texas. Bueno, estoy casado con mi esposa, llevamos 16 años de casado y tengo dos hijos hermosos. Pero en Miami nació algo que llamaban los retiros de Maús. De pronto ya han llegado algunos de sus padres. No sé dónde está cada uno de ustedes, pero quizás ya se ha extendido un poco. Y esa lectura tiene unos elementos tan poderosos que lo podemos mirar desde muchas ópticas. Lo encontramos obviamente en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, el versículo 13. No lo voy a leer, pero voy a recordar algunos apartes. Lo primero que deberíamos de hacer es entender qué es como la frustración o cómo podemos entender qué es la frustración. Algunos lo pueden definir como un fenómeno, una emoción, una reacción que surge cuando tenemos metas, proyectos, cosas por hacer y sentimos que se bloquearon, que no tenemos la capacidad de cumplir nuestras metas o que teníamos unas expectativas y que no se cumplieron esas expectativas. Y esto suele ser en muchos de los ámbitos del ser humano. Por ejemplo, yo sé que a veces a la parroquia llega gente tan talentosa que uno dice, wow, o sea, qué bueno tener esta gente como coequiperos para hacer un gran proyecto. Pero de repente, por alguna circunstancia, ¡pum!, se nos cayeron. No volvieron, no siguieron. Y empieza a dar un sentimiento como, pero es que tenían todo. Este matrimonio tenía todo. Esos jóvenes tenían un gran talento. O querían iniciar ustedes un proyecto a nivel de parroquia, a nivel pastoral, y de repente hubo mucho impedimento, o hubo oposición, o hubo circunstancias que no permitieron que se desarrollara. Entonces, una vez uno lo supera, dos veces uno dice, vamos para adelante, tres veces uno dice, la tercera es la vencida, cuatro veces uno ya como que, aquí no se puede hacer nada. Cinco veces uno dice, no, hagamos lo que me toca, no hagamos nada más porque realmente, ¿para qué seguir si veo que es imposible? Hay un hombre que se llama, de apellido Seligman, el doctor Seligman, que habla de la psicología positiva y dice que hay algo en el ser humano que se llama la desesperanza aprendida.
La desesperanza aprendida, él hacía como el ejemplo con los ratoncitos y decía, los ratoncitos logran evitar tener una conducta evitativa cuando se les da un pequeño choque eléctrico. Pero con esos ratoncitos le empezaron a dar choques eléctricos indiscriminadamente, sin que pudieran evitar por tiempos y frecuencias. Llegó un punto donde los ratoncitos se quedaron quietos, esperando el próximo corrientazo. Y muchas personas experimentan eso también, la desesperanza aprendida. Han tenido tantos problemas, tantas frustraciones, tantos dolores en sus vidas, como al santo Job le llegaron todas las circunstancias adversas y todos los problemas en un momento en que dijeron, no, ya, o sea, ¿qué más puedo hacer? Resistir, aguantar y no tengo más caminos. Esa es la desesperanza aprendida. ¿Ustedes recuerdan un dicho que por ahí dice que lo último que se pierde es que la esperanza? Y entre las tres verdades teologales está la fe, la esperanza y la caridad. De la fe y el amor y la caridad o el amor hablamos mucho, pero la esperanza es lo que mantiene viva a mucha gente. Cuando se pierde la esperanza, la gente decide acabar con su vida, tirar proyectos por la borda, no seguir con su ministerio, acabar con su matrimonio, porque la esperanza se fue. La frustración golpea directamente a eso que le llamamos nosotros esperanza. Y la frustración tiene el poder de enseñarnos demasiado o destruirnos completamente por los niveles de expectativas que teníamos. Entonces voy a recordar como el texto de los caminantes de Emaús que está en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 24. Entonces dice la escritura que habían dos discípulos y que se estaban yendo, digamos, estaban dando la espalda a Jerusalén porque efectivamente habían puesto todas sus esperanzas en aquel que los iba a liberar de esa esclavitud. Y resulta que un hombre se les apareció. Se los voy a leer mejor porque quiero enfatizar unas palabras bien especiales. Dice, en aquel mismo día, dos discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús. Está a unos 12 kilómetros de Jerusalén. Primero que todo le estaban dando la espalda a Jerusalén, el lugar donde se iba a dar, digamos, toda esa esperanza que tenían. E iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Acá hay algo importante y yo sé que muchos teólogos han hablado acerca de ese algo que podía ser. ¿Será que Jesús en su transfiguración cambió y no lo podían ver? ¿Será que Jesús ya no tenía barba y no lo reconocieron? ¿Será que Jesús había cambiado mucho después de la resurrección y no lograban ellos atinar? Pero la Biblia dice que algo en sus ojos, no algo en Jesús, hacía que no lo reconocieran. Había algo en los ojos. Porque hay dos hipótesis. Una, Jesús cambió, o dos, había algo en ellos que les impedía ver a Jesús. Pero la escritura es clara, algo en ellos les impedía ver. Y sigue diciendo, él les dijo, ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó, ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí esos días? ¿Qué pasó? Les preguntó. Le contestaron, todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él, lo hicieron condenar a muerte y lo clavaron en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía libertar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. Hay otra versión
de este mismo texto que decía, nosotros teníamos la esperanza. Y eso es tan poderoso, ¿no? Nosotros teníamos la esperanza. Ustedes podrán ver otras traducciones y esa expresión está. Es decir, ya no hay esperanza porque ya son 2 días desde que pasó esto. Ya no hay esperanza. Ya no hay forma de volver atrás. Es que no sabes tú. Y entonces, digamos, haciendo un poquito de introspección y haciendo como análisis de qué podía pasar en ellos, es muy sencillo en los pacientes cuando yo atiendo, en las personas que han perdido esperanza y que ya dicen, ya no hay futuro para mí, ya no hay futuro para mi matrimonio, ya no hay futuro para mi empresa, ya no hay futuro mío aquí en Colombia o en el país donde esté, ya no hay futuro como inmigrante, me van a deportar, ya no hay futuro, ya perdí la esperanza. Mire, cuando una persona pierde la esperanza, tiene visión de túnel, no ve las posibilidades y todo se tergiversa en la mente. Cuando alguien está sometido a muchas frustraciones, a muchos fracasos, pierde la esperanza de que el propósito y lo que Dios un día le dio realmente se vaya a cumplir. Y entonces cuando perdemos de vista, cuando tenemos esa frustración, todo se ve distorsionado. La palabra de Dios es distorsionada y nosotros nos vemos distorsionados, no como Dios nos ve, sino que nos vemos como fracasados, como personas que no logran las cosas, como personas sin éxito, como personas que quizás no deberían estar haciendo lo que estamos haciendo. Y es digamos que es el gran ataque al interior humano, destruyendo el llamado y la identidad que Dios nos ha dado o le ha dado a cualquier persona. Porque para quitarle a un ser humano todo, cuando se le quita la esperanza, ya no tiene de qué aferrarse, ni de dónde salir adelante, la luz que le permita ver en la oscuridad. Entonces estos hombres habían perdido la esperanza. Por eso le dieron la espalda a Jerusalén. Y por eso había una distorsión y no podían ver que lo que estaban esperando caminaba con ellos. Que lo que estaban anhelando estaba ahí presente. Pero su crisis, su frustración, su deterioro de seguir creyendo les impedía, había algo en los ojos que les impedía ver. Dios te hizo un llamado. Dios te hizo un llamado muy especial desde antes quizás de tu ordenación. Pero hay momentos y los golpes son tan continuos, certeros, y dele, y vuelve otra cosa, y otro problema, que llega un momento en que uno dice, pero ¿qué pasa aquí? ¿Será que sí fui llamado? ¿Será que Dios sí tiene un plan para mí? ¿Será que Dios realmente tiene algo entre tantas frustraciones? Y empieza a socavarse ese llamado y la identidad que Dios un día nos dio. Porque la esperanza es el piso que nos permite mantenernos firmes. Recuerdo el texto, por ejemplo, la historia de José. José tenía un llamado muy especial, lo tuvo en sueños. El sueño que Dios le ha dado a José y lo compartió con sus hermanos. Pero la vida de José es una vida llena de fracasos. Viéndolo desde la óptica humana, viéndolo desde el crisol de la humanidad, ¿cierto? No desde la visión de Dios, desde el crisol, desde las gafas de la humanidad, José tuvo una vida de fracaso. O sea, rechazado por la familia, vendido por sus propios hermanos. O sea, termina siendo la persona preferida del papá a ser simplemente un trabajador, un esclavo de la casa de Potifar. Luego es condenado injustamente por algo que él no cometió. Es llevado a la cárcel y pasan demasiados años en crisis, dificultades y en frustración. Entonces uno dice, a ver, ¿qué fue lo que Dios hizo? ¿Cuál fue el llamado de Dios? Porque si lo vemos bien, cualquier persona, excepto José porque él mantuvo su fe inquebrantable, diría, ¿qué llamado me hiciste tú? Yo no lo veo. Yo solo veo persecución,
Solo veo rechazo, solo veo cárcel, solo veo dificultades, solo veo angustia. ¿Qué llamado me hiciste? O sea, me creí algo en la cabeza que no era. Porque fue una vida desde la óptica humana llena de fracasos. Miremos el estándar de Jesús, por ejemplo, y traigámoslo a una vida humana, a una vida, digamos, del mundo como podía catalogar un hombre de éxito o un hombre fracasado. Un hombre de éxito el que cumple sus metas, un hombre de éxito el que cumple sus estudios, el que la gente lo reconoce, el que tiene muchos followers, muchos seguidores en las redes sociales, que la gente lo comenta, que todo el mundo lo invita a comer, que es una persona muy importante, que nació en una cuna muy buena, que estudió en las mejores universidades, que tiene los títulos y que su vida fue ejemplar y le hicieron una estatua, lo que sea, y su nombre va a prevalecer por siempre. Un hombre inteligentísimo y respetable. Pero miremos la historia de Jesús bajo la óptica del éxito presente. Uno nace en un pueblito que todo el mundo dice de Galilea, y qué bueno puede salir de allá, por Dios bendito. Nace en un pesebre, o sea, Jesús nace en unas condiciones de pobreza, de persecución y como inmigrantes. No nace en las mejores condiciones. En el cielo le decían el Rey de Reyes, Señor y Señora, aquí le decían simplemente el hijo del carpintero. Tuvo 12 amigos y esos 12 amigos, pues ustedes ya saben cómo terminó el cuento. O sea, unos huyeron, el otro lo negó, el otro lo vendió. Murió como el peor de los criminales y el juicio más ridículo de la historia. Mientras las autoridades decían yo no veo nada malo en él, pues el pueblo decía crucifíquelo, crucifíquelo. Muere como el peor de los villanos, de una forma vergonzosa. Y ahí está en la cruz. ¿Fue una historia de éxito hasta ese punto? Fue una historia de frustración para muchos. Fue una historia de dolor para muchos. Fue una historia de perdimos el tiempo. O sea, ¿qué hacíamos caminando con Jesús? Mirarlo en la cruz. Por Dios, o sea, ¿qué hicimos con nuestro tiempo? Invertimos mal el tiempo. Seguimos al que no era. Era otro, no era este. Mire, terminó en la cruz. Nosotros porque conocemos después la historia de éxito, la resurrección, la vida. Pero en ese punto, en la cruz, o sea, ¿qué evaluaciones hace uno? No, fue un fracaso. Perdimos el tiempo. ¿Para qué di mi vida a esto? Y quiero decirles porque las Sagradas Escrituras están llenas de historias de fracasos que Dios convierte en historias de éxito. Está cargada de romper el paradigma para lo que el hombre significa gozo, éxito y felicidad, y Dios le da una nueva connotación y nos muestra la victoria desde otro ámbito, desde otra óptica. Porque aquí viene la mayoría de las frustraciones que ustedes pueden escuchar, aconsejando, en confesión o hablando con las personas. Muchas de las personas están frustradas porque no entran en los cánones del mundo y del tiempo presente. No tienen la esposa o la novia que aparece en Instagram o en las redes sociales. No tienen el carro que el fulano tiene y que aparenta en las redes sociales. No tienen los títulos de maestría y doctorado que otros tienen. No puede estar viajando como el resto de las personas viajan por todo el mundo y él no puede viajar. No tiene el dinero y los números en sus cuentas bancarias como otros lo pueden tener. Mi vida no tiene sentido. Ya no hay sentido en mi vida. Estoy perdido. Ya no quiero seguir viviendo. Y cuando vemos que la mayoría de las frustraciones están ligadas a las expectativas que otros han puesto, pierdo identidad y pierdo esperanza para vivir. Porque no está puesta mi vida en el propósito original por el cual fue diseñada. Y hay muchos.
Una de las formas más significativas de cómo las personas se frustran es comparando su vida con las de otros, comparando ministerios con los del otro. Pero ¿por qué a este padre amigo mío que yo le ayudé y todo eso le va mejor que a mí? Mejor dicho, un respaldo de Dios grandísimo y yo no he podido levantar esta obra. Porque son dos llamados totalmente diferentes. Hay un libro de Nathan Hauser y el Dr. Roberts que llaman Frustration, The Study of Behavior Without a Goal, es decir, el estudio de un comportamiento sin una meta. Y dice que básicamente hay tres frustraciones, tres enfoques de frustración, básicamente que podemos encontrar. Entonces, el primero es enfoque y evitación. ¿De qué se trata eso? Primero, es un tipo de frustración que ocurre cuando nos sentimos como atraídos y repelidos, o sea, como rechazados por una o dos cosas. Por ejemplo, tenemos la meta de, queremos comernos un pastel de chocolate delicioso, pero tenemos otra meta, bajar unos cuantos kilos. Entonces, existen esas dos cosas. Entonces, una frustración, se siente frustrado, no, Dios mío, pero ¿por qué me pone de pastel ahí? Y también uno quiere como no voy a adelgazar, pero es que es tan delicioso. Esas dos metas generan frustración, conflicto interno. Es como el apóstol San Pablo, que a mí me encanta el texto de Romanos 7, 19, 25, que dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Si hago lo que quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es decir, hay dos naturalezas internas. El querer obrar, hacer las cosas bien, servirle a Dios, ser un buen siervo, un buen hijo de Dios, pero va uno en el tráfico y se atraviesa uno de esos, uno dice mejor dicho, y se le sale lo peor que hay dentro de uno. Y uno es con el deseo de desahogarse y decir la palabra más grande, pero a la vez de bendecir al que te hace mal. Esas realidades generan frustración. O sea, uno decir, Dios, vea, ¿sabes qué? Yo quiero ser santo. Seguro, o sea, pero pasa unas cuantas horas y ¡pum! El pecado llega a la vida de uno. Y uno es, ¡ay, Dios mío! Y eso genera frustración espiritual. Y cuando es tan repetitiva, ¿sabe uno qué dice? Uno, ¡ay, yo qué voy a ser santo! Ya, yo soy un pecador. Yo no voy a seguir luchando con esto. Ya no voy más. Eso genera frustración. Hay dos realidades que se contraponen y el conflicto se vive en el corazón, en la mente, el campo de batalla en la mente. Dos luchas. Y cuando siento que está ganando, digamos, la peor versión de mí, si lo podemos llamar así, digo, me rindo, tiro la toalla y ya no soy capaz conmigo mismo. Esa es la primera, el enfoque y evitación. Quiero algo, pero a la vez evito algo. Ahí hay un choque. Hay otro que se llama el logro de metas bloqueadas. Es el más usual. Es decir, quiero alcanzar algo y algo se me interpone. No logro ese objetivo en mi vida. Entonces, queremos alcanzar una meta, estamos motivados por lograrla, pero nos sentimos impedidos para lograrla. ¿Por qué? Eh, porque alguna persona, un ser humano, sencillamente se interpuso entre los planos que tenía. Es decir, metió el pie, hizo algo y no permitió. Puede ser una persona superior a mí, puede ser una persona externa, puede ser una persona no conocida, puede ser un presidente, puede ser alguien que se interpuso en un plan que yo tenía, que Dios tenía para mí o lo que sea. La meta se bloqueó. Que yo contaba con alguien para hacer un negocio y ese otro me tumbó. Ese otro se aprovechó de mí. Entonces la meta no la pude contemplar. Alguien se metió en una relación de matrimonio y entonces esa meta de poder llegar el matrimonio a feliz término hasta que la muerte nos separe, hasta ser viejitos y todo eso, alguien se metió
y nos dañó el camino. ¿Qué genera eso? Dolor, rabia, tristeza, o sea, ansiedad, porque mi meta fue frustrada. Alguien quería sacar sus notas muy bien para tener una beca en el estudio y un profesor no le permitió, se la tenía montada y no logró de que esta persona lograra sus becas y sus cosas, aunque se esforzara mucho. Y todos tenemos ese tipo de personas, inclusive en el camino de Dios. Inclusive caminando con Dios, a veces quienes caminan con nosotros se ponen como obstáculo para lograr las metas que Dios nos ha propuesto. Es muy usual que ocurra esto y que Dios permita eso para ayudarnos a crecer. Ahí es donde nos toca fortalecernos en el perdón. Pero muy usualmente yo he podido tener diálogos con líderes y con algunos sacerdotes. En muchas de las ocasiones, sueños y planes que tenían a veces son echados abajo, se bloquean por personas muy cercanas en el círculo más íntimo, terminan estropeando esos sueños y esos proyectos. Y tenemos la tercera, que es la no recompensa. Entonces uno se frustra es cuando tiene una dualidad en su corazón, hay algo que lucha internamente. Segundo, porque uno tiene una meta y es bloqueada. O tercero, uno logró la meta, uno llegó, pero adivinen qué, no hubo recompensa. Es decir, uno llega, se esfuerza, llega hasta la meta y no hay recompensa. Pero yo pensé que me iban a subir el salario. Yo pensé que llegando hasta este punto iba a lograr esto, pero no se logró la recompensa. Y esa realidad la pueden vivir muchas personas cuando, por ejemplo, entregan su vida a una relación de noviazgo y al final el tipo dice, a mí no me interesa casarme, a mí no me interesa eso, no me gustan los compromisos. Y esta muchacha que entregó su vida, que entregó sus años, siente que se le fue mucho el tiempo de su vida y no logró la recompensa. ¿Cuál era la recompensa? Poder construir un matrimonio, una familia, y al final no lo tuvo. No tuvo la recompensa. Pero también cuando nos esforzamos mucho en una labor misionera, en una labor de parroquia, en una labor ministerial, y al final sentimos que todo lo que dimos no sirvió para nada. No respondieron a lo bueno que hicimos. Yo sé que hacemos cosas porque le servimos a Dios y no esperamos nada a cambio, pero inconscientemente, por lo menos como gratitud, por lo menos como perseverancia, por lo menos que no te dejen solo el último día, el día que había que estar y que te dejen así. El mismo apóstol San Pablo dice en Gálatas capítulo 6, 9, 11, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. Si no desmayamos, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. O sea, a veces, yo no sé si le ha pasado a ustedes, queridos sacerdotes, pero la labor ministerial en muchas ocasiones es triste, desgastante y frustrante en muchas de las ocasiones. Y el apóstol San Pablo aparece nuevamente diciendo, no se cansen de hacer el bien, sigan para adelante, la recompensa está más allá. No se cansen de hacer el bien, a pesar de lo que haya pasado, a pesar de lo que se haya vivido. Retomando el texto de los caminantes de Maús, muchos proyectaron en Jesús sus propios proyectos. Y aquí hay un tema muy complicado en temas de la fe. Mucha gente se va herida de la fe y se va herida de la iglesia y se va herida de Dios porque tenían expectativas que no se adecuaban a los planes de Dios. Es decir, muchas personas contemplaron a un Dios muy equivocado. Contemplaron a un Dios que les iba a quitar todos sus problemas. Y yo no sé, también hay predicadores que incitaron esa expectativa que no es bíblica.
¿Cómo así, Jaime? Sí, yo antes, hay grupos que dicen, por ejemplo, pare de sufrir. Venga a nuestra congregación y pare de sufrir. Y uno dice, Dios mío, eso es lo que dice Jesús. Cuando uno va al Evangelio, uno dice que Él nos enviaría como ovejas en medio de lobos. ¿Qué significa eso? Vamos con peligro. No vamos seguros, vamos en medio de lobos. Dice, cuando camines en el fuego, yo te acompañaré. Y si caminas por el agua, no te ahogarás. O sea, si caminas por el fuego, no te quemarás. Y si caminas por el agua, no te ahogarás. ¿Qué significa? Que vamos a caminar en el fuego y vamos a caminar en el agua y que vamos a correr peligros. Pero la escritura también dice, los sufrimientos del tiempo presente nada son comparados con la gloria que ha de venir. Es decir, van a tener sufrimientos. Cuando los lleven cautivos a las sinagogas y todo y les toque dar testimonio, yo estaré con ustedes. ¿Qué significa? Van a tener persecuciones. O sea, Jesús nunca dijo que no tendríamos ni angustias ni dificultades. Pero cuando una persona asume que solamente por decir Mateo 7:7, piden y se les dará, busquen y encontrarán, y llamen a la puerta y se les abrirá, es como dominar y tener el control de Dios. Dios, mira, tú dices en tu palabra que pidan y se les dará, entonces yo te voy a pedir una nueva casa para mí, y no se les da, y se frustran porque Dios no les dio algo. ¿Pero acaso eso es el Evangelio? Mucha gente va buscando una sanidad física delante de Jesús, de Dios, y no ocurre. Y uno ve que hay gente, hay milagros, la gente se sana, pero otros no. Entonces uno dice, o sea, la fe realmente depende de si alguien se sana o no se sana. ¿Qué pasó con Lázaro? Todavía hay congresos de sanación y congresos de lo que vivió Lázaro después de haber sido resucitado. No, Lázaro fue resucitado por Jesús y después se tuvo que haber muerto de otra cosa. La suegra de Pedro se sanó, pero después se volvió a enfermar de otra cosa. Ese no es el sentido del Evangelio. Entonces, cuando las expectativas están mal puestas en un Dios mágico, en un Dios que hace cosas que simplemente uno le pide y ¡pum! Aparece algo, y no encontramos el propósito de los milagros, las sanaciones, las curaciones que tienen un propósito trascendente, decimos, estoy frustrado de Dios. Dios no me escucha. Pero cuando vemos, por ejemplo, un texto como el que construyó la casa sobre la roca y sobre la arena, dice que sobre los dos vinieron tempestades, vinieron las lluvias, soplaron los vientos, pero solo uno permaneció. Y yo les quiero decir esto porque durante muchos años yo le serví al Señor y trabajé mucho tiempo con jóvenes. Y yo pude ver milagros y cómo los muchachos salían adelante, se restauraban. Pero mi segundo hijo, yo tengo una niña de 13 años en este momento y un niño de 10 años, nació con una condición difícil en su salud. Él nació con una condición de desorden sanguíneo que se llama deficiencia de factor von Willebrand. Y es la razón por la cual estamos en los Estados Unidos, hace 9 años aproximadamente, un poquito más. Esta condición impide de que su cuerpo genere un factor importante que se llama el factor von Willebrand y pueda coagular. Es el nivel 3, es el más crítico y su vida siempre está en riesgo por sangrados porque no va a estancar. Y la medicina pues o no la teníamos en Colombia o no la prescribían o no la conseguían, pero mi hijo no tenía la medicina allá. Mucha gente se nos acercaba como, ¿y por qué ustedes? Pero si ustedes ayudan a la gente, pero si ustedes oran, pero si ustedes tal cosa. Y yo decía, pero ¿por qué no? O sea, seguimos estando en la misma realidad humana. Y yo he entendido que en Dios no hay problemas sino propósitos. Y Romanos 8:28 dice que
para los que aman a Dios todas las cosas concurren para bien. Hemos sufrido, hemos llorado, hemos tenido momentos de mucha dificultad y quebrantamiento, pero Dios nos ha levantado en todo momento. Y en Estados Unidos empezamos a comprender cuál era el propósito de Dios con todo eso que estábamos viviendo. Nuestras expectativas no están en un Dios que simplemente pueda hoy sanar una enfermedad porque lo hace. Dios es poderoso y soberano y lo hace. Pero hay una meta más allá, y es que Dios nos prepara para la eternidad. Y ahí radica nuestra esperanza, cuando todo es frustración. Estos hombres, los caminantes de Emaús, habían perdido su frustración, su esperanza. ¿Cómo recuperar entonces la esperanza? ¿Cómo lidiar con la frustración? Entonces aquí el mismo texto nos va a dar la solución. El mismo texto nos va a traer las respuestas. Lo primero, Jesús se les aparece en el camino. Cuando tú revisas el griego del camino ahí en ese texto, la palabra es odos, cuando habla de camino. El griego de camino es odos. Y es la palabra de donde viene en la ciencia métodos. Método es de lo metafísico, lo que está más allá, y odos, camino. Entonces, casi que métodos significa el camino para llegar a algo. En la ciencia nosotros tenemos el método científico. Utilizamos herramientas y estrategias para lograr encontrar algo, para lograr un resultado. A eso le llamamos método o le llamamos metodología. Estos hombres, ¿cuál es la metodología de Jesús? Caminar con ellos. Y hace algo muy poderoso. Y es, yo no sé si han escuchado el término la mayéutica. O sea, Jesús sabía lo que había pasado, pero Jesús le dice, ¿qué es lo que está pasando? Pero si Jesús ya sabía. Y él empieza a preguntarle a ellos y ellos empiezan a hablar de lo que están viviendo. Jesús ya sabía lo que ocurría, pero utilizó las preguntas poderosas, utilizó el que ellos se confrontaran con su realidad. ¿Y ustedes por qué dicen eso? ¿Ustedes qué estaban haciendo? ¿Ustedes qué pensaban? Y ustedes no escucharon lo que decían los profetas. Y entonces ellos empiezan a hablar y la verdad empieza a surgir. Eso es la mayéutica, y es que esa verdad está dentro del corazón y Jesús es tan sabio que logra sacarla de su corazón y hablarles a partir de lo que ellos expresaban. La metodología no ocurre en un retiro. Muchos llegan a un retiro, llegan a un impacto profundo de Dios, pero al otro día ¿qué? O la emoción esa semana se acabó. La única manera de poder lidiar con la frustración es caminar con Jesús. ¿Por qué? Porque el ser humano es variable. Hoy tiene emociones de tristeza y otras de motivación. Pero cuando caminas, y caminar no es asistir a un lugar, caminar es tenerlo todo el tiempo. Cuando vas de la mano, la frustración empieza a cambiar porque empieza a ver el propósito y el plan de Dios en tu vida. Y entiendes por qué ciertas puertas se cerraron, por qué no se lograron determinadas cosas y cuál es el sentido de lo que está ocurriendo en nuestras vidas. Y eso pasa con los caminantes de Emaús. Jesús habla con ellos, camina con ellos. Él es el buen pastor que camina con sus ovejas. No les impone. Imagínense Jesús, un Jesús moderno, diciendo, no, pero ustedes ¿por qué están tristes por Dios bendito? Es que no se les dijo, yo no estuve 3 años predicándoles a ustedes. No dicen los profetas esto. Es que ese es el problema con ustedes. Ustedes son faltos de fe. Es que mire, yo soy Jesús, yo resucité, mírenme acá. Jesús no hace eso.
Jesús permite que ellos lo encuentren a través de la pregunta, a través de andar con ellos. Jesús es andariego, Jesús es caminante, Jesús camina con el ser humano, en el camino se va revelando progresivamente. Por eso, ninguna palabra que uno diga a una persona desesperanzada, una persona que ha perdido o que está frustrada, es suficiente. Hay personas que, bueno, dale una palabra, la única palabra es escuchar. Yo estuve trabajando en una experiencia de clínica del duelo y la gente dice, ¿yo qué le digo a alguien que perdió a alguien especial? ¿Qué le puedo decir a alguien que se le murió un ser querido? Algunos dicen, pues la voluntad de Dios, y eso a veces es tan doloroso cuando alguien escucha ese tipo de cosas. Y yo les decía, a veces no hay que decir nada, solamente hay que estar, solamente hay que escuchar, solamente hay que estar allí caminando con el que le duele. Y eso es sanador, más que cualquier otra palabra. Y luego llega un momento muy bonito, muy especial, y es que Jesús hace, o sea, pretende irse para otro lado y ellos lo atraen. Dice, hey, ver un poco, o sea, ya nos llegó la noche. Y es allí cuando él parte el pan, donde ellos lo reconocieron. Y es el poder de la Eucaristía, el poder de la celebración eucarística. Y es que al caminar con ellos, al no estar tirándole pedradas, al no estar confrontando todo y mostrando las cosas, imponiéndole las cosas, sino caminando con ellos, llega el momento, culmen. O sea, el camino llega hasta un punto. Se va llevando a los discípulos hasta un punto. Y cuando hay la fracción del pan, ellos reconocen a Jesús. Y es, la Eucaristía debiera ser en todo momento la restauradora de la esperanza. Ante la frustración de la muerte en la cruz, la resurrección. Y en la Eucaristía se revive ese momento de la pasión, de la muerte, pero también de la resurrección. Y se hace uno con nosotros en el pan y en el vino, cuando podemos acceder a él. Ese momento le abrió los ojos a los discípulos. Eso significa que cuando en la Eucaristía se da el ambiente propicio del laico, del feligrés, de la persona, decir, aquí estoy, he perdido mi esperanza, ya no tengo nada más que hacer, ya no tengo esperanza, soy frustrado, pero abres el corazón, una palabra y una experiencia celestial, sobrenatural, te da una pequeña luz. Pero si sigues caminando, logras encontrar sentido y propósito de vida. Y para el otro lado, cuando el sacerdote vive la esperanza de la Eucaristía, cuando celebra, pero también es esperanza para otros, se genera en ese mismo Cristo que trae su rostro a aquellos que han perdido o se han frustrado en su camino o se han perdido en el camino. Cuando logran de alguna manera conectar con los corazones y decirles, aquí estoy, no tienen por qué temer, hay un camino más allá. Y entonces terminan los discípulos diciendo, ¿no es verdad que nos ardía el corazón mientras él hablaba? Cuando la esperanza vuelve al corazón, se vuelve a sentir el palpitar, se vuelve a sentir la adrenalina, se vuelve a sentir el gozo de vivir, se vuelve a sentir, vamos a levantarnos otra vez. No importa las condiciones, no importa las dificultades, levantémonos otra vez. Y ocurrió con ellos. Ellos le llaman ese ardor, y ese ardor es ese gozo, esa alegría, ese fuego, esa energía para volver a salir y no esconderse. ¿Cómo lidiamos usted y yo con nuestra frustración? Primero, yo pienso que tenemos que cambiar las expectativas. Es que Dios no está para cumplir mis planes y mis proyectos.
Dios no es un Dios motivacional. Dios no está aquí para cumplir mis caprichos. Dios está para llenarme de lo que yo necesito, no lo que yo creo que necesito. Y Dios frustra nuestros planes para podernos entregar sus planes, porque Dios es experto frustrando planes que no nos sirven, que nos destruyen y que nos alejan de su camino. Entonces, cuando mi expectativa cambia de foco y es, Señor, quiero cumplir tus expectativas en mí, lo que tú crees que yo soy, lo que tú dices quién soy yo, lo que tú me has llamado a hacer, mis expectativas están en el lugar correcto. Segundo, cuando la mirada está en el fracaso y en la caída, es muy difícil salir de ahí porque mi visión es corta, es una visión de túnel. Pero cuando mi perspectiva está en que después de todo esto hay una esperanza eterna, hay un camino eterno y que hay un propósito detrás de todo esto, según decía Víctor Frank, el escritor de El hombre en busca de sentido, cuando alguien tiene propósito, cuando alguien tiene sentido de vida, puede soportar casi cualquier cosa, como lo vivió él en los campos de concentración nazi. Esto es, que cuando alguien tiene propósito de vida, llamado a la eternidad, y está claro y certero de lo que Dios ha llamado, podrá soportar muchas de las dificultades, como lo hemos visto en tantos mártires y en tantos hombres y mujeres que entregaron su vida por Cristo, porque tenían propósito de vida. Cuando hay un propósito más allá, puedo soportarlo todo. Y entonces al final digo, no es cierto que a pesar de las dificultades, de los momentos difíciles, mi corazón ardía. Entonces, este mensaje, para, digamos, redondearlo, básicamente tiene dos funciones. Uno, reconocer que inclusive sirviéndole a Dios vivo frustraciones, angustias y a veces quiero tirar la toalla. Pero que es necesario volver y caminar. Donde alguna vez escuché una predicación muy bonita, muy hermosa, y es cuando Jesús murió en la cruz, muchos de los discípulos se fueron a hacer otras cosas. Y cuando ya se les presentó y hubo como un tiempo de qué pasó aquí, qué sigue, qué hay que hacer, qué sigue en adelante. Pedro se fue a pescar y algunos lo critican diciendo, volvió otra vez atrás, volvió a sus caminos de antes. Pero alguien me mostraba una perspectiva diferente y me decía, no volvió atrás, volvió a hacer las cosas donde encontró a Jesús, donde Jesús lo encontró a él. ¿Qué más iba a hacer? ¿Qué más iba a hacer? Jesús volvió a pescar. Eso no es un pecado. Ahí fue que lo encontró. De pronto él vuelve y lo encuentra. Y es, volvamos a empezar el camino con Dios. No importa el tiempo que llevemos, es necesario renovarnos, volver a caminar y recuperar la esperanza. Lidiamos con la esperanza solamente si otro camina con nosotros. No lo podemos hacer solos. La esperanza no se recobra solos, solamente se recobra caminando con el que me puede dar esperanza. No hay otra forma. Y si alguien necesita la esperanza, yo puedo ser las manos, la voz y el consuelo de Dios para la otra persona y ayudarle a que camine con Dios. ¿Cómo yo doy esperanza al otro? Caminando, escuchando, preguntando, estando presente. En ese momento, el amor, la cobertura, la cercanía vuelve a generar esperanza en el otro ser humano. No encuentro otro camino. Puedes hacer muchos esfuerzos psicológicos, muchas tareas, pero lo esencial y lo básico es ser humanos, acercarse, estar presente, preguntar y consolar. Eso devuelve la esperanza. Bueno, mis queridos sacerdotes, padres,
Eh, Esta era como la pequeña reflexión, integrando un poquito aspectos de la psicología y la fe, cómo lidiar con la frustración, la desesperanza y cómo levantarnos y ayudar a otros a levantar. Gracias, Padre Carlos, por la invitación. No te escucho. Jaime, muchas gracias por su tiempo, gracias por pues este compartir tan bonito y pues para nosotros yo creo que es una bendición escuchar esta conexión tan bonita que usted ha hecho de la psicología, de toda esta parte de frustración y y de la palabra de Dios, ¿no? Muchas veces estas palabras no nos damos cuenta y todo esto tiene un contenido emocional, un contenido psicológico que a veces nosotros como que lo pasamos, ¿no? Como que vivieron esto, pero no le damos no nos metemos ahí en el corazón de cada uno de estos personajes. Entonces, muchas gracias por hacernos esa tarea de meternos un poquitico en ese corazón. Padres, pues si alguno tiene alguna pregunta, alguna participación, ustedes saben, aquí simplemente pues prenda su micrófono y hágale la pregunta o participación que tenga, algún comentario que tenga para hacerle a Jaime. De entrada le digo que tenemos un grupo de sacerdotes estos sacerdotes son bastante tímidos, esos ponen un cuidado, pero no hablan. Pero cuando llegan a la misa, y mejor dicho, Ahí eso sí sí se se sueltan, ahí desvían. ellos ya están en su salsa. Sí. Bueno, si alguno tiene alguna pregunta, pues como le digo, padre, si prenda su micrófono y aquí estamos listos. Es muy usual Bueno, las personas más tímidas terminan siendo los mejores oradores de Imagínese. los cultos. Padre Fernando, cuéntenos. yo quería agradecerle a Jaime, me identifiqué mucho, me resonaba mucho el humanismo de Cristo, el más cercano, el más atento. La verdad, como digo, me identifiqué mucho con la frustración, me identifiqué mucho como que el sentido de Cristo, la cercanía, le dio mucho sentido también a mi vida, me dio muchas luces también en mi camino. Y me iban viniendo también en momentos, eventos, sobre todo últimamente de acompañar a los demás, y como que digo, ay, caray, como que es un resumen, algo que yo como que está dándole gracias a Dios, pero, pero fue, o sea, lo que me encantó fue esa combinación que también decías, padre, de lo espiritual y lo humano, que que a veces, pues no sé por qué tiendo o tendemos a separar o a veces queremos espiritualizar tanto que deshumanizamos. Y en esta parte de la escritura me dio mucha luz, así como que tengo, tengo tarea para seguir meditando este evangelio. Muchísimas gracias. Gracias, Padre Fernando. Gracias. Gracias, Padre Fernando. ¿Y un otro más? Por ahí el padre, ¿quién más había prendido el micrófono? Bueno, pues, como dicen, como a la una, a las dos y a las tres, ¿no? Bueno, padre, pues listo. Entonces dejemos ahí. Si quiere, ahí me regálanos una oración y le pedimos al padre Mario, que está ahí muy bien presentado, que nos regale su bendición. Ok. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos gracias a ti, Dios, por tu gran amor. Gracias, Señor Jesús, por enseñarnos, por caminar de nuestro lado y por no dejarnos caer en medio de nuestras frustraciones y tristezas. Tú confías en nosotros, aunque nosotros hayamos perdido la confianza en nosotros mismos. Tú nos ayudas, Señor, cuando estamos en el suelo. Y no has perdido, Señor, el llamado. Tu esperanza sigue vigente para nosotros, para nuestras familias, para los ministerios, para la iglesia, Señor. Nos entregamos a ti, Señor, y te pedimos que no nos sueltes de tu mano nunca. En el nombre de Jesús, Padre.
Amén. Padre Mario, El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Por Espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Amén. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. Los bendiga, hermanos. Buenas noches. Descansen. Dios los bendiga. Muchas Buenas gracias. noches, muchas gracias a todos. Gracias, Padre Carlos. Gracias, Jaime. Bendiciones. Saludos por allá. Bendiciones. Bueno, buenas noches. Gracias, feliz noche. Gracias. Muchas gracias Descansen, y un feliz descansen. descanso para todos. Feliz fin de semana.